Los vientos, las olas oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla toma el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad, de mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Vamos a compartir la palabra. Si tiene la Biblia, vamos a buscar la palabra de Dios. Vamos a ver San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 13. San Mateo 16, 13. Dice: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hasta el versículo 20 vamos a leer. Vamos a meditar en esta palabra hasta el versículo 20. Aquí podemos ver la palabra de Dios. En esta palabra podemos ver una palabra que sale, ¿verdad? Que dice que la roca, ¿verdad? Vamos a ver quién es la roca en la palabra de Dios. ¿A qué se refiere esta palabra? Jesús les hace una pregunta para ver. Esta pregunta que Jesús hace a los discípulos es para ver la fe de los discípulos. La pregunta es: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, digan. Jesús quiere saber quién está en la fe. ¿Quién está en la fe? Jesús quiere ver, a través de esta pregunta, quiere ver la fe de cada uno de sus discípulos. Si tienen la misma fe de los hombres religiosos o la fe verdadera. Entonces, ellos contestan en el versículo 14. ¿Qué contestan en el versículo 14? ¿Qué contestan ellos? Dice: ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías. Algunos de ellos dicen que tú eres de los profetas. Eso es lo que dicen ellos, que dicen los hombres acerca de Jesús. Esto es lo que dicen los hombres. Sí, Señor. Ellos dicen que seguro eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún otro de los profetas. Mientras los hombres no tengan claridad de quién es Jesús, aunque uno diga, yo sí soy verdaderamente de Jesús, eso es lo que ellos piensan. Nosotros sí creemos en Dios, pero mientras los hombres no tengan claridad de quién es Jesús y a qué vino al mundo, ellos no tendrán la fe verdadera, pues están siempre dudando de quién es Jesús. Están confundidos. No saben si es el Juan el Bautista, no saben si es Elías, no saben si es Jeremías o algún otro, porque no tienen la claridad, no están creyendo en Jesús, quién es Jesús verdaderamente. Mientras estén así, no van a poder tener la fe. Entonces, aquí es donde Jesús les dice a los discípulos, y ustedes, ahora pasa a donde los discípulos. Esto es lo que los hombres piensan de mí. Están dudando.
no saben quién soy, pero ahora díganme, ustedes, mis discípulos, ustedes, díganme qué piensan, saquen, a ver, digan, ¿quién soy yo? En el versículo 15, vamos a ver el versículo 15, Mateo 16, versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora ustedes, mis discípulos, díganme, ¿quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto responde Pedro cuando Jesús pregunta, ¿verdad? A ver, ¿quién soy yo? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Por qué Jesús les pregunta por qué les hace esta pregunta? Es muy importante esta pregunta que Jesús les hace a los discípulos. ¿Por qué? Porque tienen que tener la fe verdadera. Tienen que saber responder bien. Tienen que tener la claridad de quién es Jesucristo. Tienen que saber cómo responder. Por eso hay a veces, ¿verdad?, que se les hace una pregunta a los que dicen que están creyendo en Jesús, si tienen la fe verdadera o no, porque sin esa fe verdadera, no estarían con claridad, no tendrían una claridad del Evangelio. ¿Y cómo podrán entonces poderle hablar del Evangelio a otros? Estarían en la misma situación que los hombres que no tenían la fe verdadera, confundidos de quién es Jesús. Entonces hay que tener la claridad, la fe verdadera para compartir el Evangelio. Tienen que tenerla. Es importante tener claridad de la fe, de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Hay que tener esa claridad. ¿Para qué vino? ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué lo estamos siguiendo? No estamos siguiendo a Jesús por otras cosas, por los milagros, por las señales, sino porque Él es el Salvador, el que trajo el Evangelio. Muchas personas dicen, yo soy como una roca. Muchos así piensan, yo soy como una roca, no me mueve nadie. ¿Ustedes qué dicen? Entonces, cuando uno les pregunta a los que dicen que son como una roca, que no los mueve nadie, que están creyendo verdaderamente en Jesús, entonces uno les hace una pregunta. ¿Usted cómo se considera? ¿Eres justo o pecador? Entonces el que dice que está firme responde, yo soy pecador, pero Jesús murió por mis pecados, pero yo tengo que hacer algo. Entonces, por lo que dice, por lo que responde, podemos ver su fe, que no está creyendo, que no tiene la fe verdadera. Está siguiendo a Dios, pero no cree quién es Dios y quién es Jesús. Entonces, por eso es importante que los discípulos respondan. Ahora Jesús le pregunta a los discípulos. Primero pregunta Jesús, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Salen un montón de dudas de los hombres. Después Jesús dice, y ahora díganme ustedes, mis discípulos, ¿quién soy yo? ¿Ustedes qué piensan? Tienen que responder los discípulos. El que respondió de los discípulos, ¿quién fue? El que respondió fue Pedro.
Vamos a ver qué responde Pedro en el versículo 16. Dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que responde Pedro. Esto es lo que Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así responde Pedro. Cuando podemos ver cómo responde Pedro, es muy importante. Es muy importante lo que Pedro responde, porque lo que Pedro está respondiendo, lo está respondiendo con la fe. Lo está respondiendo verdaderamente con fe. Tiene que ser con fe que tiene que responder. Pero los discípulos no respondían. Pero Pedro respondió con claridad. Pedro respondió con la fe. Tú eres el Cristo, o sea, el Mesías. Pedro respondió con fe. Yo creo que tú eres el Mesías. Eso es lo que responde Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, para Pedro es importante responder con esa claridad para poder ser un discípulo verdadero, que tiene que llevar el evangelio verdadero. Así Pedro responde. Entonces, cuando Pedro responde, Jesucristo, para cuidar el corazón de Pedro, ¿verdad? ¿Qué le dice? Que no se lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, esto que tú respondes no es porque tú eres muy inteligente o sabio, es porque mi Padre que está en los cielos se lo reveló, te lo ha revelado, te ha dado esa fe para poder creer que yo soy el Cristo. No se enaltezca porque fue por la fe, no por tu fe, ¿verdad? Sino por la ayuda de Dios para que tengas esa fe. Nosotros, todos los seres humanos, no tenemos la fe verdadera, pero cuando Dios tiene misericordia y nos ayuda, nos da esa fe para que podamos creer en el Evangelio, podamos tener entendimiento, claridad. Por eso Pedro respondió con claridad a Jesús. Entonces Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Viendo esa fe que tiene Pedro verdadera, por esa fe también Pedro puede caminar con el Evangelio, puede caminar para poder levantar y predicar y levantar a muchas personas que están caídas en el error, en la oscuridad, por la fe, que Pedro lleve el Evangelio verdadero. Pedro entonces dice: yo soy el Hijo del Dios viviente. Pedro respondió una palabra muy importante. Dijo Pedro, ¿qué dijo? Tú eres, ¿verdad?, el Hijo del Dios viviente. Así dijo Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa? Que en Jesucristo hay vida, que tú eres el que da la vida. Cuando Pedro dijo que Jesús es el Hijo del Dios viviente, en ese momento que Pedro tuvo esa fe, entonces Jesucristo le dijo una cosa a Pedro: yo te digo a ti, dijo Jesús, que tú eres Pedro,
tú eres Pedro. Así le dijo Jesús, yo te digo a ti, por responder con esa fe, Pedro, entonces Jesús le dijo, tú eres una roca, le dijo a Pedro, una roca. Pero si Pedro no hubiera tenido la fe, entonces ¿cómo Pedro puede ser una roca verdadera? Una roca que tiene fe. Muchos dicen, yo soy como una roca, yo sé en quién he creído, pero no pueden tener la fe de la salvación. Entonces, con fe, esa fe verdadera hace que Pedro viva una vida, ¿verdad?, de una roca que da vida. De nada sirve decir que uno es una roca si no tiene la fe. De nada sirve decir yo soy una roca, pero no tiene fe, de nada sirve. Yo soy una roca, pero no tiene fe, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Significa, Pedro, tú eres una roca, pero una roca sin fe no sirve. Si Pedro, porque el nombre Pedro significa roca, pero ¿de qué sirve una roca sin fe? No sirve para nada. Primero tiene que tener la fe. Cuando tuvo la fe, entonces Jesús dijo, tú eres Pedro. Ahora tú tienes la fe verdadera. Una roca sin fe no sirve. Una roca verdadera es la que cree en Dios que está vivo. Entonces, así puede Pedro, creyendo en Cristo, en el Evangelio, llevar la palabra que da vida. Una palabra que da vida. Vamos a ver el versículo 16, lo que dijo Pedro. Versículo 16. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, dijo Jesús, yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ya por tener esa fe, Pedro llega a recibir una gran bendición de parte de Jesucristo. Ya comienza a recibir la bendición. Ya Jesucristo le encarga, ¿verdad?, las llaves del reino. Las llaves del reino significa la palabra de Dios. La palabra de Dios, esa es la llave. No hay otra llave para entrar al reino de los cielos. No hay otra llave, sino la llave es la palabra de Dios, el Evangelio. Si Pedro abre la boca, está usando la llave. Y si Pedro no predica, no comparte, entonces no está usando la llave. Está cerrada la puerta del reino. Nadie puede entrar porque no tienen claridad de cómo es la salvación. Si Pedro abre la boca y habla de Jesús, del Evangelio, está abriendo las puertas del cielo a muchos pecadores. Por eso es importante. Por eso ahora le encargan a Pedro que predique el Evangelio. Entonces, Pedro dijo, hay una parte muy importante, ¿verdad?, de lo que dijo Pedro. Pedro dijo, también cuando Jesús dijo que Pedro a los discípulos, cuando Jesús dijo a los discípulos y a Pedro, ¿verdad?, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces
Pedro cuando contestó y dijo, tú eres el Hijo del Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo? Yo soy la roca. ¿Quién es la roca? La roca verdadera que da vida es Jesucristo. Es Jesucristo, la roca verdadera que da vida. Pedro es una roca, pero sin fe no da vida. No es como la roca que es Jesucristo. Jesucristo es la roca verdadera. Pero Pedro sin fe no puede hacer absolutamente nada. Entonces Pedro dijo, yo creo, vea lo que dijo Pedro, muy importante. Pedro dijo, yo creo, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sin esa fe, no puede Pedro ser utilizado, no puede tener las llaves del reino. Significa el que da vida. Jesús es el Dios, el Hijo del Dios viviente, significa el que da vida. Jesucristo es el que da vida. Pedro está muy firme en su fe, que Jesús no es un profeta o otros, es el Hijo de Dios que da vida. En esto está muy claro Pedro. Pedro dijo, también cuando Jesús escuchó a Pedro hablar, entonces le dijo, yo soy el que da vida. Jesús dijo, yo soy el que da vida. ¿Quién es el que da vida? Jesús, porque Jesús es el pan del cielo. Jesús un día Jesús también le dijo a los discípulos y a la multitud, yo soy el pan de vida, le dijo a los discípulos, soy el pan que da vida, que descendió del cielo, pero hay algunos que no creen en mí. Esta fue una exhortación que Jesús le dio a la gente y a los discípulos, ¿verdad? Los exhortó diciendo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Soy el pan que descendió del cielo, pero hay algunos que no creen y se fueron, muchos se fueron. Cuando Jesús les dijo eso, hay muchos que no creen, se fueron. ¿Por qué? Porque caminaron con Jesús solo por los milagros, solo por los milagros y por las señales, por los milagros, pero se fueron cuando Jesús los exhortó y les dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, en San Juan capítulo 6, versículo 66, podemos ver, vamos a ver lo que dice Jesús. Si tiene la Biblia, vamos a buscar. San Juan capítulo 6, versículo 66, dice así. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros dijo aquí, y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra vez Pedro dice lo mismo que dijo en San Mateo cuando preguntó Jesús que quién creían ellos que era Jesús. Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que da vida. Ahora en San Juan capítulo 6, versículo 66 en adelante, Pedro dice lo mismo. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde? Si tú eres el único, tú eres el Hijo del Dios viviente, no hay otro. ¿A dónde vamos a ir? Ni profeta, ni nadie es el que trae la salvación. La salvación la trae Cristo.
No podemos ir a otro lado, no podemos creer en otra cosa, solamente en ti, porque tú eres el Dios que da vida, tú eres el Hijo de Dios viviente. Es importante esto que Pedro dijo. Aquí, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído, dijo, hemos creído. Dos palabras muy importantes que Pedro dijo, ¿verdad? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús trae la palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído. Y entonces Pedro dice, he creído. Yo creo, ¿verdad? Esa fe que tiene Pedro. Cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes, mis discípulos, quién cree que soy yo? Pedro contestó firme. Y contestó con testimonio, yo creo, yo tengo la fe. Dios le ayudó a Pedro para poder entender y poder creer, porque si Dios no ayuda, nadie puede llegar a entender por más que quiera. Entonces, muy importante lo que dijo Pedro, nosotros hemos creído. Hay que creer. Sin creer, sin fe, uno no es una roca verdadera. Cuando Pedro confesó, o sea, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios da vida, es el Dios que da vida, Dios que da la vida. En ese momento Jesús le dijo, y yo te digo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca. Miremos un momento. Jesús es la roca viva. Jesús es la roca viva que da vida. La piedra viva es Jesús. Jesús es la base, es el cimiento, es la base. Sin fe en Jesús, ninguno que diga, yo soy una roca firme, sin la fe de creer que Jesús vino al mundo a dar vida y hacernos justos, no sería una fe verdadera. Solamente dirá, yo soy una roca, pero no tiene la fe. Esta fe que tuvo Pedro y que pudo responder, ¿por qué? Porque Dios le ayudó a tener esa fe. La fe de Pedro en Jesús llega a ser igual al hombre que edifica sobre la roca. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, nos habla sobre la palabra edificar sobre la roca. Edificar sobre la roca significa, esa roca significa Jesús. Jesús. Muchos católicos, sacerdotes, están enseñando que Pedro fue a Roma y que fundó la Iglesia Católica. En ninguna manera, Pedro no fundó la Iglesia Católica. Pedro nunca fue a Roma. No sale en la palabra de Dios que Pedro haya visitado Roma. Pedro no fue a Roma. Pedro no levantó la Iglesia Católica, ¿verdad? La iglesia verdadera que predica el Evangelio, de los cristianos verdaderos, creyentes en la sangre de Jesús, en el Evangelio, son justificados y no pecadores. La iglesia de Dios no tiene pecado, son justos y santos y perfectos por la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Significa que Jesús es la roca. Pedro también es una roca. Por eso muchos se confunden, porque Pedro significa roca, ¿verdad? Y Jesús es la roca, la piedra viva. Pero aquí tenemos dos rocas entonces. Pedro y Jesús, ¿verdad? Pero Pedro sin fe es una roca muerta. Cuando Pedro tiene la fe,
Entonces Jesús le encarga que predique el evangelio. Entonces, pero sobre la roca que es Cristo, que es la base, es donde se forma la iglesia. Porque cuando Pedro abre la boca, Pedro llega a representar a Cristo como una roca firme con la fe que da vida. Pero si Pedro no nace de nuevo, no cree en la palabra, es una roca muerta que no da vida, que no puede dar la vida. Muchos dicen yo soy como una roca, como Jesús, pero no tienen la fe. Entonces no puede dar vida, ¿verdad? Entonces, primero la fe, como Jesús les preguntó a los discípulos, ¿quién cree ustedes que soy yo? Y Pedro respondió firme. Cuando Pedro responde firme, Jesús le llama roca, le llama Pedro. Pero entonces ya tiene la misma fe que Jesús, la fe verdadera, tiene Pedro. Entonces Pedro se convierte en una roca que, predicando la palabra, puede edificar y levantar una iglesia, la iglesia no es el edificio, sino que la iglesia son las almas que se les predica el evangelio y se reúnen en un lugar para que la iglesia esté junta, ¿verdad? La iglesia, la esposa de Cristo. Entonces, en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, edificar sobre la roca. Esa roca donde se edifica se llama Jesús. Esta roca Jesús, no es Pedro. En Mateo 7, 24 al 27, edificar sobre la roca no es edificar sobre Pedro, sino sobre Jesús. Primera de Corintios 10, 4, la roca espiritual en el desierto es Cristo, no Pedro, sino Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 20, la piedra del ángulo es Cristo, no Pedro, sino Cristo. En Hechos capítulo 4, versículo 11, la piedra despreciada por los edificadores es Cristo, no Pedro, sino Cristo. La iglesia se edifica por Cristo, se levanta por Cristo. Entonces, vamos a ver, la roca de vida es Cristo. Por la fe, Pedro es una roca de vida por la fe. Por medio de Jesucristo. Por esa fe, Jesús le llama a Pedro, le llama roca. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo, con las llaves del reino, se levanta la iglesia por la predicación. Pero no hay que olvidar quién es la roca verdadera. La roca verdadera que da vida se llama Jesucristo. Jesucristo. Nosotros somos como rocas pequeñas, firmes en la fe, porque hemos creído en Jesucristo. Entonces somos rocas, pero la roca verdadera es Cristo, la que da vida, el Hijo del Dios viviente. Pedro testificó en Mateo y en San Juan. Y ahí se ve que camina con esa firmeza. En Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, que da vida. Entonces, por esa fe, no es la fe que tuvieron los hombres. Los hombres, cuando se les preguntó, decían, seguro es Juan el Bautista, seguro es Jeremías, seguro es otros. Pero cuando se le preguntó a los discípulos, Pedro respondió firme. Entonces, por responder firme, entonces Pedro se convierte en la roca, igual que Jesucristo, con palabra que da vida, con palabra que da vida. Pedro no fue a edificar ninguna iglesia, ¿verdad? Sino que la iglesia la edifica Dios, Cristo, mandando las almas y poniendo las almas para que nosotros también, como rocas que tenemos las llaves de los cielos, ¿verdad? Del reino,
llevemos a muchas almas al reino también. Y luego esas almas llevarán a otros. Pero entonces se nos manda a predicar el evangelio. Igual que a Pedro, ¿verdad? Para que muchas almas tengan la oportunidad de escuchar el evangelio verdadero. Esa es la voluntad de Dios, que muchas almas conozcan y lleguen al conocimiento de la verdad, firmes y caminando con esa firmeza. Cuando ya se les predique el evangelio y se les pregunte quién es Jesús, van a responder con testimonio sobre la salvación. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo por él. No vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. En esto fue lo que creyó Pedro, en esta roca que es Cristo, que fue desechada y menospreciada por los hombres. Por eso muchos que decían que eran los discípulos seguían a Jesús por las señales, pero nunca tenían la fe de quién es Jesús. No tenían una claridad de quién es Jesús. Jesús es nuestro Cordero. Jesús es enviado por Dios, nuestro Padre, para que muriendo en el madero y derramando su sangre nos haga justos, resucitando una vez y para siempre. Con un solo sacrificio nos hizo justos, santos y perfectos. Esto es lo que el mundo no entiende. Esto es lo que los hombres no entienden. Por eso responden otra cosa. Vamos a llegar hasta aquí.